nos toca recibir, en esta ocasión nos toca recibir a Ana María Gastaldi. Ana es socia del grupo El Seibo de Córdoba, además es juez máster en GC y es instructora de diseño en GC también. Hoy nos va a traer una charla súper interesante sobre un periodo de la vida de Van Gogh. Así que, sin más, muchísimas gracias, Ana, por cedernos tu tiempo y estar con nosotros. Y te doy la bienvenida y la palabra. Bueno, lindo estar aquí y vamos a empezar y mientras vemos, vamos charlando. Voy a compartir pantalla. ¿La ven bien? La Mari, vos me vas a apoyar, vas a estar en el apoyo. Sí, lo vemos perfecto, Ana. Bueno, ¿y me escuchan bien? También perfecto. Muy bien, bueno, hoy voy a compartir con ustedes un resumen, obviamente, y de lo que yo vi, de lo que a mí me interesó, de una exposición que montó el Museo de Orsay, dedicada a los últimos meses, a los 2 últimos meses de la vida de Vincent Van Gogh. Y una exposición que fue catalogada como absolutamente excepcional porque fue un periodo personal y artístico muy intenso en la creación, en el cuestionamiento y en la búsqueda de la renovación de su arte. Esta exposición comenzó el año pasado, en octubre, y se cerró en febrero del 2024. Y fue hecha conjuntamente con el Museo Van Gogh de Ámsterdam. ¿Y por qué razón se hizo en París? Porque el Museo de Orsay es una de las instituciones que tiene 8 pinturas y varios objetos de la vida de Van Gogh de ese periodo, y estas obras fueron donadas por la familia del doctor Gallet con una condición: que hay obras que no pueden salir de París. Por esa razón se hizo en París. Bueno, con esta introducción vamos a empezar. En enero de 1887, antes que él pensara que iba a ser pintor, le escribía a su hermano que si alguien encuentra el verdadero amor en la naturaleza, podrá encontrar la belleza donde quiera. En su larga relación epistolar, esta es una de las primeras citas que él hace de la belleza del paisaje, eh, y una de las actividades que más le gustó, que fue el caminar, como aquí él mismo se representa en esta obra del inicio de la llegada a Arles. El caminar no como un simple ejercicio en el de pasear, sino un caminar más vital, un tránsito de un lugar a otro. Y así fue su vida, un continuo caminar y moverse desde su Brabante natal hasta Auvers-sur-Oise, donde descansa. Auvers-sur-Oise
en este largo caminar, el 17 de mayo de 1890 llegó a París después de una estancia de un año en el hospicio de San Remis, donde él se había internado voluntariamente. Y el 20 de mayo se traslada a Auvers, un pueblo situado a unos 30 kilómetros al norte de París, donde vivía un médico especialista en melancolía, el doctor Paul Gachet. Y iba a escribir a su llegada que sigo creyendo que es una enfermedad del sur la que contraje allá y que volver aquí será suficiente para disipar todo esto. Un periodo lleno de confianza en una nueva vida. ¿Por qué? Porque allá en el hospicio de San Remis, ya como él se encontraba mejor, ya le habían permitido salir y pintar en el jardín, salir y pintar en los alrededores, que es donde él pinta la famosa serie de los olivos, y entonces sentirse en este pueblo de campaña se siente realmente reconfortado y con muchas esperanzas de avanzar en su arte. Él llega a Auvers a través de Pizarro, de Camille Pizarro, porque el hermano esto es verdad lo que les voy a contar, el hermano de Van Gogh le escribe a ver si lo puede recibir. Y entonces la señora Pizarro en ese momento estaba con un problema de vista y había que acompañarlo y pintaba solo a los alrededores de la casa. La señora dijo, de ninguna manera esta persona con el antecedente que tiene puede venir a mi casa. Yo no lo voy a recibir. Entonces, Pizarro hizo su contacto con este doctor Gallet, que él era paciente, para ver si él lo podía recibir. Y Gallet accede y entonces por esa razón es que Van Gogh va a Auvers. Y él va a escribir que encontró en el doctor Gallet un amigo dispuesto, sería algo como un hermano, y se sentía muy identificado física y moralmente. El doctor Gallet era un médico que tenía una personalidad de espíritu inconformista, melancólico, que dedicó su tesis médica a la melancolía y practicaba, era seguidor de la homeopatía. Y en 1872 compró una casa en Auvers, y donde recibió a muchísimos de los artistas jóvenes o no tan jóvenes, como el caso de Pizarro, Guillaumin, Cézanne, fueron todos pacientes del doctor Gallet. Y el doctor Gallet acoge a Vincent Van Gogh como un amigo más que como un paciente. Gallet defendió su tesis médica en Montpellier, en el Hospital de Montpellier en París, y versó esta tesis médica sobre el estudio de la melancolía, apoyada en las tesis del famoso neurólogo, el doctor Jean-Martin Charcot, que es considerado como el padre de la neurología moderna, y este médico consideraba que era bueno para los pacientes permitir que los dementes o los pacientes con problemas psiquiátricos estuvieran en contacto con el mundo exterior. Y esto es lo que hace
Gallet, con todo, el doctor Gallet, con todos estos artistas que tenía a su alrededor, los dejaba, los atendía, pero los dejaba actuar solos y que pudiesen recorrer el pueblo, que era un poblado muy pequeño. Y, y entonces Van Gogh le escribe al matrimonio Ginoux, que eran los propietarios del albergue de la Casa Amarilla, donde él estuvo en Arles, y le dice que debe lanzarse con todo al trabajo y con eso me distraeré. Eso demuestra la postura de confianza de superar una etapa que él tenía. Van Gogh lleva con él varias obras que se las muestra al doctor Gallet y escribe que el doctor Gallet está absolutamente fanático de que es el penúltimo autorretrato que él pinta en Saint-Rémy de la Provence, y le va a hacer uno parecido al doctor Gallet. En realidad, él va a hacer, lo va a pintar en 3 oportunidades. Y así le cuenta toda esta historia y le hace incluso un dibujo en una carta a su hermano. El, el portarretrato, el retrato del doctor Gallet es una postura, lo pinta en una postura asociada a la melancolía, y dos de estos retratos está dibujada la dedalera, una rama de dedalera, la Digitalis purpurea, que es la planta medicinal que el doctor Galle utilizaba en su medicación. Y Van Gogh le va a escribir a Gauguin que lo pintó con esta expresión desencantada de nuestro tiempo. Ahí vemos cómo él, de una confianza, él siempre va a tener esa melancolía, ese estado de ansiedad que lo caracterizaba. Pero a su vez se siente muy cómodo en Auvers y va a escribir que es realmente hermosa, es la plena campiña característica y pintoresca. Eh, Pintoresca en el sentido de las corrientes de pintura que tenían los ingleses del pintoresquismo, que eran espacios o lugares geográficos que ofrecían muchas posibilidades para una pintura de paisaje que estaba iniciándose como un género de pintura. Y va a decir también que hay mucho bienestar en el aire, se siente bien, se siente confiado, y así durante 70 días trabaja frenéticamente y va a pintar 74 obras. Él cuando llega se va a, se va a alojar en este albergue, el albergue Rabouk, donde tenía asignada una habitación, y también el señor Rabouk tenía como una habitación general, un tipo de estudio en el cual los pintores que estaban ahí podían pintar o arreglar sus obras. Eh, 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 Auvers-sur-le-Soie era una pequeña población de unos 2000 habitantes y que reunía alrededor del río Oise varias poblaciones agrícolas. Está a 1 hora de tren al norte de París,
donde están todas las varias poblaciones donde estaban los impresionistas, donde vivían los impresionistas, y era un pueblo tranquilo, de buen clima, y atrajo a muchos habitantes de la ciudad de París porque eran mucho más accesibles las viviendas. Y ahí se traslada el doctor Gallet. Y entonces hubo un incendio muy grande en esta población y entonces se prohibieron, por ejemplo, los techos de paja y aparecieron varias construcciones modernas, una de ellas la iglesia. También tenía una costa al río interesante. Había este contraste de lo construido, lo nuevo y la campiña. El pueblo era un pueblo muy ameno, con buenas construcciones. Esta es lo que es la municipalidad nuestra, la Mairie, y a los alrededores tenían estas construcciones antiguas, o estas viejas, estas construcciones medio destruidas, o estas antiguas granjas que Van Gogh las considera muy interesantes porque le hacen acordar a su Brabante natal. Se ha llevado a cabo lo que se llama una arqueología de arte, donde se ha estudiado todo a lo largo de Auvers, donde fueron pintadas cada una de las obras, de las 74 obras que él pintó en este periodo. Y bueno, estaban mostradas en la exposición en este plano esquemático y con una llamada del lugar donde fueron pintadas cada una de las obras. Y va a escribir que Auvers es decididamente muy hermoso, tanto que creo que es más ventajoso trabajar que no trabajar, entonces se siente con muchos ánimos, con mucha confianza para trabajar y va a empezar como en sus inicios cuando llega a Arles o cuando está en el hospicio de San Remy, pintando el jardín. ¿Y qué va a pintar? Una de sus primeras obras es el jardín del doctor Gallet, en el cual vemos todavía los árboles, los famosos cipreses de la Provence, y entonces esto nos habla de una obra temprana de Van Gogh en Auvers. Pasado unos días, lo bueno de esta arqueología que se hizo es que están datadas y fechadas todas las obras, se sabe exactamente la cronología de la pintura. Eh, Pasados los primeros días, a fines de mayo, él llega al 20, 10 días después, él va a empezar a recorrer los alrededores, pero en los cuales vamos a ver, a él le llaman la atención estas construcciones antiguas de techos de paja, estas granjas, en las cuales predomina el verde, pero en esta primera todavía podemos ver en los cielos estos turbulentos que eran los del último tiempo en San Remis. Pero a su vez, para él, esto eran como estudios que él hacía
de distintas pinceladas o de distintas formas de encarar el paisaje. Y fíjense esta obra que por muchos tiempos se consideró que estaba inacabada, cómo va a pintar el cielo. Eh, de esta primera, de una de las primeras obras de paisaje que va a pintar en Auvers, donde mantiene ese cielo que había pintado y que pintaba en Saint-Rémy, va a empezar a hacer estos estudios de nuevas formas de pintar fundamentalmente el cielo y los árboles. También se va a aventurar a pintar las orillas del río Oise, pero esto que era un paisaje, una imagen típicamente impresionista, a él no le interesa mucho. A él lo que le interesa era el estudio de estos planos en movimiento, como era el agua y cómo eran el follaje. Fíjense cómo va a ir cambiando y estudiando las distintas pinceladas para el movimiento del agua o el movimiento de los árboles. Este es otro estudio que él va a hacer sobre el río Oise y también empieza a mover en pinceladas como rectas todo el cielo, abandona los cipreses del sur de Francia y en toda la exposición había, cada bloque de exposición había un como un afiche gris en el cual se mostraban los adelantos y los estudios que él va haciendo de la pincelada. El agua y los planos en esta pincelada horizontal, los árboles y el paisaje zigzagueante y los árboles en las pinceladas diagonales, y los cielos van a dejar de ser estos cielos redondos, turbulentos, para tener una gradación desde la imagen hacia hacia el perímetro de la obra. Bueno, fíjense en este paisaje de casas, cómo él va a trabajar. Yo aquí le puse una ampliación de cómo está trabajado el árbol. Y otro característico, fíjense, el cielo alrededor de las formas está bien remarcado y se va a ir incrementando el color en los límites de la obra. Eh, Otra cosa característica que él va a tomar es el color. Su color característico, si fue el amarillo en el sur, aquí va a ser el color azul, el azul cobalto, ese azul profundo, que habla un poco de la espiritualidad, un poco de la búsqueda que él tenía en ese momento. Y fíjense aquí, incluso hasta el camino pinta con esas, perdón, con esas pinceladas en ese color azul, mucho azul, cielos más tranquilos. Hay toda una serie de las casas de Auvers donde él pone estas dos situaciones, las casas modernas, como las llamaban en ese momento, y las casas de techo de paja de las antiguas construcciones.
y siempre estos planos, a veces con un poquito de color, como para acercarnos y apoyar nuestra vista para poder entrar en el espacio pictórico. Y él va a escribir que encuentra muy bonitas las villas modernas y las casas de campo burguesas, como los viejos tejados de paja que se caen en ruina. Esto, estos textos nos hablan de un sentimiento o de una sensación de confort, de bienestar que él sentía en este pueblo. Y así se va a aventurar, como a las casas modernas, a pintar la iglesia de Aubert, donde toda la pintura está teñida de este color azul violáceo. Fíjense cómo el cielo se va haciendo más profundo a medida que se aleja del edificio. El edificio está todo rodeado de un azul claro, como un azul iluminado, como haciendo referencia que aquí en este templo, que da la casualidad, lo pinta en la parte posterior, no en la fachada del templo, es donde hay una iluminación, una espiritualidad, una búsqueda de otras sensaciones terrenas. Y este cuadro va a estar enmarcado por este camino en B, con muchísima direccionalidad y que le da al plano, a la obra, mucho movimiento y solamente unos puntos blancos marcan una diferencia entre este movimiento y el edificio. Fíjense que hasta los techos están pintados de azul. Esto que se ve azul es un violáceo intenso, un azul violáceo. Y él va a escribir que esta iglesia es como un faro, como una torre en el medio del pueblo, como era esta vieja torre en Neumann, donde él empezó con sus pinturas. Fíjense la trayectoria del uso del color de esto a esta obra, con no muchos años de diferencia. Fíjense aquí cómo está un poco más cerca la obra. Y también él se va a aventurar a hacer estudios tanto de espacios cerrados como de los espacios abiertos. Se piensa que él hacía todos estos estudios que eran como al inicio de su llegada a Auvers, para después poderlos transferir a obras más grandes, o que fuesen cuadros de pequeño tamaño para poderlos vender y así dejar de ser una carga para su hermano. Fíjense aquí el estudio que hace de cómo va a ser su pincelada. No, vamos a... ¿Cómo es su pincelada? Este trazo cortito para las piedras, y aquí en este espacio cerrado, que es el jardín de la casa de Dauvigny, este pintor romántico que también, ella había muerto, vivía la viuda, y que le permite entrar al jardín a pintar. Es un espacio cerrado, no es un espacio muy grande, y entonces en vez de tener un cielo, tenemos atrás
todo un fondo muy trabajado que evidentemente es como un fondo, como una pared para cerrar este espacio. Y en estas vistas van a hacer estudios en el cual él va a lo que nosotros hoy llamamos organización plástica, este trabajo de planos. Este cuadro está armado compositivamente en tres planos. Un primero en tres franjas, una primera, una media y una tercera franja que es el cielo. Este, este trabajo en plano, en una superficie de un cuadro, de un plano que es la obra artística, él encuentra, consigue con este tipo de trabajo de organización plástica un gran volumen espacial y pictórico. Y por supuesto, la iglesia arriba, esta verticalidad hacia el cielo, marcando el punto más alto de la composición. Y aquí otro estudio absolutamente diferente. Un plano medio hundido trabajado por yuxtaposición, lo que nosotros conocemos por yuxtaposición, una forma delante de la otra, una forma al lado de la otra, y en la cual hay un zigzag de naranja, 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 es decir, hay un ida y vuelta atrás, adelante, en el medio, atrás y más atrás del mismo color. Esta yuxtaposición que hace, hunde el espacio y le da una gran preponderancia a este primer plano que él lo trabaja con mucho movimiento, y un segundo plano en el cual es simplemente unas líneas y que van a contrastar con una línea final, la línea de horizonte, que es una línea que a partir de estos estudios él la va a ir moviendo arriba y abajo, y que de los estudios que se hicieron denotan los estados anímicos que él tenía. Obviamente, como todos como todos los románticos al cual él realmente estaba muy ligado, esta idea romántica del campo, de los trabajos rurales, bueno, todos los naturalistas, los románticos, tenían esta idea, y por eso hay tantas pinturas de paisajes de campos de trigo. Bueno, él se va a sentir también atraído por esa idea romántica y va a pintar los campos de trigo en muchas oportunidades. Aquí estos dos estudios en los cuales trabaja uno simplemente con flores como amapolas, y el otro con las gavillas de trigo, la cosecha ya terminada, y un pequeño trabajador ahí en el medio del paisaje. Y él decía, como él había conocido el mar en el sur, que estos campos eran eran tan grandes como el mar. También había en la exposición varios objetos, como, sí, ¿pasa algo?
No, Ana Hola. María, Sí. todo bien, ¿eh? Ah, Todo bueno, bien. muy bien. Seguí, No, seguí. no, perdón, No, perdón, estás bien. perdón. Había, él tenía y trabajaba mucho con estas libretas. Esta es una de las cuatro libretas que se conocen del periodo francés y en el cual él anotaba, hacía dibujos, como, fíjense, esta gallina, que, bueno, después él, mientras caminaba o tomaba notas, porque él llevaba una vida muy ordenada y controlada por el doctor Gallet, en el cual se levantaba temprano, salía a pintar, volvía a la tarde y retocaba las pinturas en ese estudio que tenía en el hospedaje. Él también en este frenesí que tenía de obras y de hacer estudios pensando en un futuro, en obras mayores, va a volver a los estudios de las plantas y de las naturalezas muertas. Em, Ustedes saben que él cuando fue a París la primera vez, cuando llegó de Holanda, él vivía en Montmartre, en la zona de los productores de flores, y entonces él recogía las flores que dejaban tiradas o que encontraba en el campo, y así están la cantidad de naturalezas muertas de flores que tenemos del periodo de París. Bueno, ahora acá retoma estos estudios de las naturalezas muertas y este es un jarrón japonés que pertenecía a la familia del doctor Gallet y que fue donado por ellos al Museo de Orsay y que está dibujado en esta naturaleza muerta. Él va a pintar nueve naturalezas muertas en este periodo. El problema que tienen estas naturalezas muertas es que han perdido la colorimetría. Trabajaba con pinturas que no eran de buena calidad y entonces en el transcurso de este tiempo y la exposición a la luz ha hecho que, por ejemplo, estos renánculos que se saben que eran de color violeta intenso, en este momento se ven casi celestes. Este, y como ven, va saltando del verde, de los campos de trigo, de las naturalezas muertas, una búsqueda realmente intensa de encontrar esa expresión artística. Y se va a volcar también al retrato, que era una práctica que a él le gustaba mucho, porque él decía que pintar a las personas es lo único que lo conmueve más profundamente y le hace sentir el infinito más que cualquier otra cosa. Le escribe a su hermana en junio, en una carta fechada el 5 de junio. Estas dos niñas no se conoce su identidad, pero bueno, en la escasez de recursos con los que él vivía y tenía, le era muy difícil tener modelos para retratos. Entonces, siempre pintaba las personas que tenía a su alrededor y es así como va a pintar en tres oportunidades
Navidades a Adeline Rabu, la hija del dueño del hospedaje, que era una niña que tenía en ese momento 13 años. Y acá vamos a ver dos retratos de ella absolutamente diferentes. Uno, este, en el cual está como ida de esta, como una figura de esta obra, y en el cual el azul es el protagonista, tanto en el fondo muy trabajado, muy texturado, como en el vestido de Adeline. Dos contrastes de valores de este azul que le dan al color una vibración, a la obra le dan una vibración realmente importante. Y el otro retrato que va a pintar de Adeline es este, en el cual eh, se los quiero poner grande para que lo vean. Es un cuadro muy pequeño, y Adeline vuelve a tener esa mirada como ida, como no estar presente en el cuadro, y la va a pintar con un fondo muy oscuro y texturado y con algunas flores. Mientras que en este otro cuadro, en este otro retrato, de, de una joven que no está identificada, fíjense el trabajo que tiene el fondo del cuadro, y lo que llama más la atención es este color verdoso de la piel. Después al final vamos a ver cómo Van Gogh va a influenciar a los expresionistas alemanes, pero al ver este cuadro uno recuerda la pintura, la Frenzy de Kirchner, este expresionista alemán que la pinta a Frenzy con el rostro totalmente verde. El antecedente es esta pintura, este retrato de Van Gogh, en los cuales hace un juego entre estos verdes, naranja, naranja y azul. Está siempre trabajando con el color en la expresión del color. Y en su avance de los estudios va a, a pintar 13 obras en lo que se llama el formato doble cuadrado, dos cuadrados de 50 por 50. Él los va a unir y va a trabajar en 50 por 1 metro. Él va a pintar 13 de estas obras, que fue una medida deliberada, elegida de él. No era una medida comercial. Esto nos habla también de la búsqueda, porque él pensaba hacer con estos cuadros como un gran friso, porque él tenía en su mente organizar una exposición en un café. Y entonces va a pintar 12 paisajes y un portarretrato, y los pintó entre el 20 de junio y el día que se disparó un tiro, el 27 de julio. En un mes va a pintar estas 13 pinturas que en esta exposición había
11 de ellas, como nunca se había logrado reunir todos estos cuadros. Bueno, estos cuadros lo que tienen de interesante, aparte del doble cuadrado de la medida, es que él va a jugar con la línea de horizonte, va a levantar la línea de horizonte, va a trabajar los planos de distintas formas con con estas pinceladas punteadas o estas pinceladas zigzagueantes en el paisaje, marcando los distintos cuadrados de los sembradíos, o esta pincelada muy cargada en el cual va a expresarse en los cielos. Esta otra con unos colores muy desteñidos, se llama Lluvia, está en el Museo Nacional de Gales, y fíjense, ¿se acuerdan esa pintura que vimos de la yuxtaposición, de los estudios de la yuxtaposición en el cual tiene ese plano hundido? Aquí trabaja exactamente lo mismo, un primer plano, un plano hundido y un plano posterior, y por supuesto está todo rayado, perdón, porque está todo rayado como una lluvia y muy, eh, con colores muy desaturados, no eran los típicos colores que él usaba, el color como salía del pomo. Acá están los colores como lavados. Un poco se cree que esto tiene una inspiración de los dibujos japoneses, que en ese momento eran muy comunes entre los pintores de esa época. Y a este paisaje tan abierto, compositivamente tan organizado el espacio, le va a contraponer este paisaje cerrado que no tiene horizonte y que está todo dividido y articulado como columnas en estos troncos de los árboles. Verticalmente funciona, hay una tensión espacial entre el espacio real del cuadro y los elementos que lo componen. La horizontal y la vertical están en una gran tensión. Por eso se estiman que todas estas pinturas de doble carré, como se llaman, eh, eran los albores de una nueva pintura de Van Gogh. También la han analizado a estas pinturas neurólogos, psiquiatras, y han determinado que por el trazo, por la intensidad de la pincelada, no pintaba en momentos de locura o en momentos en que se sentía perturbado anímicamente. Él estaba aquí sereno, confiado, con una perspectiva de poder organizar estas pinturas en una exposición personal. Y va a pintar este crepúsculo en el cual va a poner realmente la línea de horizonte
como realmente lo vemos nosotros si estuviésemos parados en ese cuadro, en ese paisaje, y por eso es la pintura más estable, como más tradicional que de toda esta serie. Pero llama la atención el movimiento que tiene. Realmente es lindísimo ver los movimientos de las pinceladas de los cielos, y aquí empieza a verse estos trabajos en los caminos. Y eh, hacia el 29 de julio va a pintar este campo de trigo en el cual aparece un cielo tormentoso que nos está hablando que algo le está pasando. Un cielo que eran cielos tranquilos, eran cielos con otra pincelada, y acá vuelve a aparecer esa pincelada redondeada, esa pincelada de búsqueda, esa pincelada de tensión como tenía en San Remis, y que va a desembocar en este famoso campo de trigo con cuervos, en los cuales por mucho tiempo se pensó que esta era la última obra de Van Gogh. Hoy se sabe que no es así, en la cual nos habla una, mm, de una situación anímica no estable. Va a trabajar con tres caminos, con tres puntos de fuga, tres caminos indefinidos que no llegan a nada, que no terminan en nada. Eh, Termina el principal en un punto que se pierde en el cielo, en el horizonte, en una curvatura, en una pincelada curvada. Todo es movimiento. Fíjense el ímpetu que tiene la pincelada, el cielo, este cielo realmente tormentoso, que habla de pasiones y de búsqueda, y solamente se ve volar de los cuervos adelante. Va a escribir que estaba vagando por las empinadas laderas que separan la llanura de Auvers y el valle del Oise, cuando me encontré con árboles cuyas raíces habían sido descubiertas por la escorrentía del agua. Este espectáculo me inspiró. Después de estar en este búsqueda, este torbellino emocional, va a escribir esto y va a pintar lo que realmente se tiene certificada, que es la última obra que él pintó, que es estas raíces. Déjenme buscar, quiero... André Bonger, el cuñado de Theo, lo menciona en unas cartas después de la muerte de Van Gogh, que había sido pintado en la mañana en que al mediodía se pega un tiro. Estas raíces desnudas, estos árboles pintados en este azul de búsqueda, este color que habla de interior, de profundidad, en esta obra casi abstracta.
y única en el repertorio artístico de Van Gogh. Este espacio fue localizado a través de esta tarjeta postal de aquella época de Auvers, y bueno, estaba expuesta esta tarjeta. Y él va a escribir que mi propia vida también está siendo atacada desde la raíz. Nos habla de esa desesperación, de esa búsqueda, de ese inconformismo que lo acompañó durante toda su vida. El 27 de julio, después de pintar esta obra, en campo abierto se disparó con un revólver y murió el 29 en la habitación de la posada de Rabuc. Descansa en Auvers junto a su hermano, que murió 6 meses después, y su viuda quiso que los dos descansaran juntos en el cementerio de Auvers. Y entonces podemos ver el legado que ha dejado Vincent Van Gogh en la historia del arte. Lo primero, el color, el aspecto expresivo del color, ese comportamiento emotivo, la capacidad de despertar imágenes, sonidos y sensaciones a través del color, que influyó en el expresionismo alemán y en el fauvismo. La técnica y la textura, esta pincelada gruesa y visible, este movimiento y energía en las obras, el gesto del artista, el involucrarse emocionalmente con la pincelada y la textura. Hoy muchos estudiosos del arte están comparando este gesto, esta pincelada de Van Gogh con el gesto, la pintura gestual de Pollock en el expresionismo abstracto de los Estados Unidos. La expresión emocional, su arte como una forma de expresar emociones y experiencias personales, se puede ver al recorrer tranquilamente cada una de estas obras, de sus 74 últimas obras, cómo se sentía el bien, búsqueda, estudio, desesperación y ese sentirse desnudo, como hablan estas raíces. Influyó en los artistas como Edward Munch, con su grito, en su famoso grito, esta desesperación, esta emoción personal expresada en la obra. Y el paisaje fue decisivo, la obra de Vincent Van Gogh fue decisiva para instalar el género paisaje en la historia del arte. Son vívidas representaciones de la naturaleza, captura tanto la belleza como la melancolía. Y así, señoras, me despido de ustedes con muchísimas gracias por haber estado y acompañarme en esto, que realmente lo disfruté mucho viendo la exposición y ahora preparando esta charla para compartirla con ustedes. Ana, muchísimas gracias de parte del Garden Club Argentino y de programación por ofrecernos estas vistas, estos paisajes y esta manera de entrar dentro de la vida de los últimos días de Van Gogh. Fue realmente precioso. Muchísimas gracias. Si Bueno, permitís, vamos a permitir que se abran los micrófonos para que la gente te haga alguna consulta o te comente algo. bueno, ¿Te parece si bien? usted lo puedo contestar. Fantástico.